Hola, muy buen día, jóvenes. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Vamos a comenzar la materia de Matemáticas 1 en forma. Ya ven que habíamos comenzado con lo que era el curso propedéutico, que nada más vimos unos problemitas muy sencillos, pero era para que se dieran de alta en la aplicación, estar en contacto, que resolvieran dudas de cómo vamos a trabajar. La materia que vamos a trabajar se llama Matemáticas 1. La materia promueve el desarrollo del pensamiento lógico matemático, obvio, evidentemente, pues estamos hablando de matemáticas, mediante la aritmética, el álgebra, la probabilidad estadística, permitiéndole proponer alternativas de solución a problemas de la vida cotidiana. Es decir, con la aritmética, el álgebra y la probabilidad estadística vamos a tratar de comprender y tratar de resolver problemas. Miren, la materia de matemáticas 1 se divide en 7 bloques. El bloque número 1 se llaman números y operaciones básicas. El bloque número 2, razones y proporciones. El bloque 3, sucesiones y series. Bloque 4, modelos de probabilidad y estadística. Bloque 5, operaciones algebraicas. Bloque 6, ecuaciones lineales. Y por último el bloque 7, ecuaciones cuadráticas. Todos estos bloques y todos estos conocimientos ustedes ya los vieron en la secundaria. Nada más, todo lo que es primer semestre es un repaso de todo lo que han visto desde la primaria hasta la secundaria. Desde cosas muy básicas de la suma, resta, multiplicación, división, tanto de números naturales, enteros, racionales e irracionales. A lo mejor ustedes ahorita están escuchando decir varios tipos de números, pero para ello vamos a seguir avanzando. Vamos a atacar al bloque 1. El bloque 1, como ya vimos, se llama números y operaciones aritméticas. Nos están asignando 10 horas. La materia de matemáticas se lleva 1 hora diaria, es decir, 5 horas a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que este bloque lo vamos a ver en 2 semanas. El propósito del bloque es resuelve problemas sobre fenómenos cotidianos mediante el procedimiento aritmético, es decir, vamos a ver la aritmética. Y la aritmética, lo que vemos son los números. Los conocimientos que hay que atacar son estos de aquí, que son los números, la clasificación y propiedades de los números reales, las operaciones con números reales, las leyes de los signos, leyes de los exponentes, jerarquía de operaciones, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bueno, nos vamos a enfocar un poquito en la primera parte. Tenemos que ver esto en 2 semanas, entonces vamos a enfocarnos un poquito en la primera parte. Vamos a llegar hasta las leyes de los signos. Para esta semana vamos a trabajar todo esto, hasta las leyes de los signos. Y la próxima semana vamos a trabajar con la jerarquía de operaciones, máximo y mínimo común múltiplo. Bueno, un poco de historia y la clasificación de los números reales. Yo les comento siempre que la mayoría de los objetos, instrumentos o tecnología que utilizamos en la vida ha nacido esto por una necesidad del ser humano y vamos transformando los conocimientos que teníamos a más complejos y llegar a cosas más novedosas que nos ayuden más, que nos hagan trabajar menos. Eso es el pensamiento. Entonces, imaginemos que hablemos de un celular, que la mayoría de nosotros es muy sencillo comprender su utilización, es decir, interactuar con él, picarle, bajar aplicaciones, hacer llamadas, pero no siempre el celular existió de esta manera, o sea, fue algo que fue creciendo poco a poco, que muchos no comprendemos cuáles sus elementos que lo componen o por qué trabaja de esta manera. Solamente hay unos pocos que comprenden todo eso, los que se ponen a diseñar los móviles, que le realizan mejoras, que el funcionamiento, y poco a poco ha ido avanzando todo esto. Pues con los números es lo mismo,
son creados por una necesidad del ser humano, del saber cuántos tengo, cuántos me hacen falta, cuánto me sobra, o me alcanza o no me alcanza, etcétera. Y la primera necesidad que tuvo el ser humano es investigar, o sea, cuántos tengo, o sea, contar. Fue la primera necesidad del ser humano, contar. Y para contar, ¿cómo empezamos a contar nosotros? O sea, si tenemos 20 sillas, ¿cómo comenzamos a contarlas? Pues comenzamos con una, dos, tres, cuatro. Entonces, todos los números que nos sirven para contar se están en un conjunto denominado números naturales que se denota con la letra n y son a partir del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. Porque muchos tienen de que la noción de que hasta el 9 y ya hasta ahí se termina. No. Los números naturales son todos los números que nos sirven para contar. Podemos llegar hasta el número infinito. La segunda necesidad fue descontar a lo que ya tenían. Es decir, le faltaba algo a este conjunto que lo tuvieron que crecer. Y para ello crearon los números negativos para descontar. Y a los números naturales, que eran los números que nos sirven para contar, le asignaron, creció este conjunto con los números negativos. Y también se anexó el 0. Los números negativos y los números positivos y el 0, a este conjunto se le denomina como los enteros y se denota con la letra Z. Siempre que yo les ponga la letra Z mayúscula, me estoy refiriendo al conjunto de los enteros, desde menos infinito hasta infinito. Un poquito de énfasis aquí en el 0 es que este nació por una necesidad de escribir algo, o sea, el nada. No se tenía este símbolo y alguien en algún momento dijo, pues vamos a representarlo como un conjunto vacío. Si teníamos 32 y le quitaban 32, ¿qué poníamos? No sabemos. Y un conjunto vacío era un círculo con una rayita cruzada y por eso el 0 tiene esta forma. Bueno, en las culturas, en diferentes culturas usaban su primera necesidad de contar, usaban símbolos. Si se fijan, en las culturas no existen los números negativos, empezaban desde el número 1 y usaban una nomenclatura. Cada cultura elegía su forma de ir representando lo que tenían, el cuánto, el cuánto, el cuánto. Pero con la evolución de los números que actualmente usamos se llaman indoarábigos, porque vienen de la unión de la India con los árabes. Son los números que ustedes conocen. Bueno, siguiendo con las necesidades del ser humano, pues ahora teníamos puros enteros, pero ¿qué pasaba cuando estaban las cosas a la mitad o que estaban 3/4? ¿Cómo representar esto? Pues tuvieron que fraccionar el entero, repartirlo el entero. Y a esto que se le llama fraccionar, se le llama racionalizar, es decir, una razón significa la división de dos números. Por eso, en matemáticas, cuando escuchen la palabra razón, se refiere a la división de dos números. Y los números racionales se representan con la letra Q. Ahora bien, ya terminaríamos con esto. Aquí todos los números que existen, no. Todavía nos dimos cuenta que existe otro conjunto que no se puede representar ni con enteros ni con la división de dos enteros. Es decir, hay otro conjunto de números que no se pueden representar a través de una fracción. Y a estos números se le llaman los números irracionales. Y a todos estos conjuntos que les acabo de decir es el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales, para hacer algo más aquí, ¿cómo les diré? Más pequeño que se ha entendido es los números naturales, los que nos sirven para contar, se unieron con los negativos y el 0, que a este conjunto se le llamó los números enteros. Pero los números enteros no fueron suficientes y los tuvimos que hacer
números racionales, es decir, una división de dos números enteros. P y Q son enteros donde Q debe ser diferente de 0, es decir, 2 quintos, menos 7 tercios, 1 quinto. Todo número, por ejemplo, el 3 pertenece a los números naturales, pero también pertenece a los números enteros, pero también pertenece a los racionales. ¿Por qué? Porque 9 entre 3 nos daría 3. 9 entre 3 es una fracción que lo podemos representar a través de una división de dos cantidades enteras positivas o enteras negativas. Pero también existe otro conjunto, el que no se puede representar a través de una fracción, que son los números irracionales. En este caso les pongo el valor pi, es un número irracional. El número Euler también es un número irracional. La raíz de 2 es un número irracional, es decir, estos números no se pueden representar a través de una división. Y entonces el conjunto de los números reales son todos los números que existen en la vida. Cualquier número con el que ustedes hagan una operación, se trata de un número real. Pasando a las propiedades de los números reales, tenemos las propiedades para la adición y tenemos las propiedades para la multiplicación. Las propiedades para la adición se llama propiedad conmutativa. Si yo tengo dos números, no importa cómo lo sume. Por ejemplo, aquí dice A más B es lo mismo que B más A. No importa a quién ponga primero, a quién después, siempre nos va a dar el mismo resultado. Ejemplo, pues 3 más 5 es 8, 5 más 3 es 8. No se altera a quién ponga primero. Eso se llama la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. Cuando yo tengo más de dos números, no importa a quiénes sume primero y quiénes después. Por ejemplo, aquí sumo primero A con B y después le sumo C, que sería lo mismo que sumar primero B con C y después A. Un ejemplo, decimos 4 más 8 más 9, tengo tres números. Yo sé que 4 más 8 serían 12, 12 más 9 serían 21, pero también podría haber dicho 9 más 4, 13, 13 más 8, 21. O también pudimos haber dicho 9 más 8 serían 17 y 17 más 4, 21. La asociativa es decir, no importa quiénes estemos juntando primero y quiénes los dejemos para después. Al final de cuentas vamos a llegar al mismo resultado. El elemento neutro, es decir, que existe un elemento en el conjunto de los números reales que al sumárselo a otra cantidad sigue siendo la misma cantidad. Y en este caso sería el 0. Si yo tengo cualquier número y le sumo 0, sigue siendo el mismo número, obvio, evidentemente. Y el inverso aditivo es aquel que si yo tengo un número, su inverso aditivo es el que tiene signo contrario a él y que es la misma cantidad. Y que el resultado siempre sería 0. Por ejemplo, el inverso aditivo del 9 sería el menos 9. Pero también yo podría decir, ¿quién es el inverso aditivo del menos 9? Pues sería más 9, que sería igual a 0. Bueno, estas son las propiedades de la adición. Y las propiedades de la multiplicación también son estas mismas, nada más se agrega una. Por ejemplo, la conmutativa, si yo tengo dos números, A por B, es lo mismo que tener B por A, no se altera. 3 por 5, 15, y 5 por 3, 15, no importa a quién pongamos primero, a quién pongamos después. El orden de los factores no altera el producto, se aplica tanto para la multiplicación como para la adición. El orden en que tenga mis factores o mis números no altera el producto. El producto en este caso sería 15, el producto en este caso sería el 8 cuando es la suma. Pero por lo regular siempre dicen, el orden de los factores no altera el producto, siempre se lo aplican mucho a lo que es la multiplicación. Asociativa, cuando yo tengo más de tres números, no importa a quién juntemos, miren, 4 por 5, 20, 20 por 8, 160, pero también pude haber dicho 8 por 5, 40 por 4, 160. Pudimos haber dicho 4 por 8, 32 y 32 por 5, 160. No importa cómo lo hagan, el chiste es que siempre vamos a llegar al mismo resultado. Y existe en la multiplicación el elemento neutro, no sería el 0. Se dice que en los números reales, siempre que yo tenga un número, lo puedo multiplicar por un número que me dé lo mismo. El elemento neutro en este caso sería el 1. Cualquier número multiplicado por el 1 siempre nos da el mismo número. 6 por 1, pues 6.
Y esta propiedad que sigue es muy importante que la comprendan. El inverso multiplicativo. Le vamos a estar dando uso en los próximos días. ¿Qué es un inverso multiplicativo? Significa que existe todo número real tiene su inverso de tal manera que al multiplicarlo por él nos dé la unidad. ¿Y quién es el inverso? Pues sería 1 sobre el mismo número. Es decir, si yo tengo 9, para hacerlo 1, ¿por quién tendría que multiplicarlo? Por su inverso multiplicativo, que sería un noveno. Si yo tengo 76, ¿quién es el inverso multiplicativo? 1 sobre 76 nos da 1. Pero también se podría dar el caso que yo tuviera un noveno. ¿Quién sería el inverso de un noveno? Pues sería el número 9. ¿Estamos de acuerdo? El mismo número que está en la parte de abajo es en la parte de arriba, pero siempre y cuando aquí tengamos el número 1. Y lo que le anexamos a la de multiplicación, que no lo tiene la adición, es la distributiva. Porque aquí yo tengo que un número que multiplica a una sumatoria, decimos que es lo mismo tener el mismo número multiplicado por cada uno de los que se encuentran adentro. Es decir, con ejemplos reales, 7 menos 3, ¿cuánto sería? 4. 4 por 2, 8. Es lo mismo que decir 2 por 7, 14. 2 por menos 3, menos 6. Y 14 menos 6 es 8. A esto es la propiedad distributiva, que podemos hacer primero la suma y después multiplicar. O bien, puedo multiplicar el que se encuentra afuera por cada uno de los que se encuentran adentro. Bueno, esas son las propiedades. Ahora vamos a ver las leyes de los signos, que yo sé que se las saben. Cuando yo sumo dos cantidades positivas, pues obvio, evidentemente voy a tener una cantidad mayor de signo positivo. Por ejemplo, 26 más 37, pues nos da 63. Y tengo dos números reales sumándose. ¿Qué estoy obteniendo? Otro número real mayor que él. Cuando yo tengo dos cantidades negativas, al sumarlas voy a tener el resultado negativo. Es decir, tengo dos cantidades negativas sumándose, se están adicionando. ¿Qué es lo que voy a obtener? Un número mayor absoluto que estos dos de signo negativo, menos 23, menos 42, llega hasta menos 65. Aquí puse la recta numérica, por ejemplo, estamos en 0, me voy a menos 23, ya llegué a menos 23 por aquí. Y ya luego hay que sumarle 42 más, estamos en menos 23, menos 33, menos 43, menos 53, menos 63, ya llevamos hasta 40 más, me falta sumarle 2 más hacia acá, y llegaría a menos 65. Dos números negativos caminan hacia el mismo lado, y sería un número negativo. Pero ¿qué pasa cuando tengo una cantidad positiva y una negativa? O una negativa y una positiva, no sé de qué signo me va a quedar el resultado. Esto depende de las cantidades que se encuentren aquí. Y aquí tengo los ejemplos que les tengo aquí. Serían 79 menos 26. ¿Quién es más grande, el 79 o el 26 sin hacerle caso al signo? O sea, en valor absoluto, ¿quién es más grande? Pues 79. ¿Qué signo tiene el 79? Positivo. Como el 79 es positivo, el resultado debe ser positivo. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues a 79 le quito 26 y lo que me queda es 53 de signo positivo, porque el 79 es positivo. Viéndolo en la recta numérica, pues me voy hasta 79 positivos para acá. Y me regreso 26. Ya estamos aquí en 79 y me regreso 26. Llegué hasta el 53. Si se fijan, quedó del lado de los positivos. Pero en el siguiente, tenemos 47, miren. Nos vamos al 47 y nos regresamos 78. Imagínense, vamos a regresarnos. Ya llevo 46 para llegar al 78. 31, llegué hasta acá. Entonces, terminó del lado negativo. Es decir, ¿quién es mayor del 47 y 78? Pues el 78. ¿Qué signo tiene el 78? Negativo. Por lo tanto, el resultado sería negativo. Pero para sacar el 31, pues simplemente al mayor le resto el menor, pero predomina el signo del número mayor absoluto. Y así para estos dos ejemplos que se encuentran acá. Bueno, seguimos con la explicación. Ahora, las leyes de los signos en la multiplicación y división. Cuando multiplico dos signos o divido dos signos iguales,
siempre el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, tengo 16 por 8 serían 128, menos 16 por menos 8 serían 128. Los dos son negativos, positivo el resultado. Los dos son positivos, positivo el resultado. Y con la división, exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tengo signos diferentes? Siempre que se multipliquen signos diferentes o dividan signos diferentes, el resultado siempre será negativo. Y por ejemplo tenemos 16 por menos 8 serían menos 128. Y si los cambio los signos aquí, que el primero sea negativo y el segundo positivo, pues serían menos 16 por 8 serían menos 128. Signos diferentes siempre queda negativo. Pero ¿cómo explicar esto de una manera sencilla? Imaginemos que yo tengo el 40. Este 40 lo ubico aquí. ¿Quién es el aditivo inverso del 40? Pues el aditivo inverso del 40 sería irnos hacia el otro lado. Sería el menos 40. Es decir, este me está diciendo al lado contrario del 40. Es decir, vámonos a los negativos al 40. Pero ¿qué pasa cuando tengo menos 40? Quiere decir que ya sé dónde estoy aquí, en menos 40. Pero ¿quién es el inverso aditivo del menos 40? Pues el 40. Y por eso se dice que menos por menos sería más, es decir, nos llegamos al 40. Y pues sería 2 por 40, ¿qué significa? 80, que tengo dos veces el conjunto de 40, serían 80. ¿Y qué significa? Signos diferentes. 2 por menos 40 significa que tengo dos veces el número menos 40, y menos 40 serían menos 80. Por eso, más por menos daría menos. Ahora, signos iguales. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién es el inverso del aditivo del 2? Pues el menos 2. ¿Quién es el inverso aditivo del menos 40? Pues del menos 40. Bueno, el inverso aditivo del menos 2. El menos 2 está aquí, sería el 2. El inverso aditivo del menos 40 sería el 40. Quiere decir que el negativo de menos 2, pues nos iríamos al 2. El negativo del 40 nos iríamos al 40. Entonces sería menos 2 por menos 2 es menos por menos, más, que sería 80. Y se los puse de esta manera para que a ver si me doy a entender sobre las leyes de los signos. Bueno, hasta aquí sería la explicación sobre la primera parte del bloque 1. Este va a ser su trabajo de la primera semana. ¿Qué quiero que hagan en la primera semana? Lo primero que vamos a hacer es que pongan el título, copien los bloques que vamos a ver. Después traten de copiar, copien por favor lo que es un poquito de historia y la clasificación de los números reales. Hay que copiarlo en su cuaderno con lápiz y plumas y todo lo que tengan a su alcance. Van a investigar tres culturas, ya sean los egipcios, babilonios, romanos, chinos, indios, mayas, lo que ustedes quieran, tres culturas. De qué años datan, cuál fue su numeración y lo que me puedan poner de esas culturas. Van a pasar este diagramita que se encuentra aquí, que es la clasificación de los números reales, en su cuaderno, todo a mano. Van a pasar las propiedades de los números reales, de la adición, de la multiplicación. Van a pasar los cuadritos de las leyes de los signos, tanto de la adición como de la multiplicación y división, los puros cuadritos. Eso va a ser lo que tienen que hacer esta semana en apuntes en su cuaderno. Y les voy a anexar unos ejercicios para que los resuelvan sobre las leyes de los signos. Bueno, hasta aquí la explicación, jóvenes. Pónganse a trabajar, no le den muchas largas a esto, porque después se les va a saturar con las otras materias. Bueno, hasta la vista.